Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, este lunes unos drones ucranianos atacaron dos bases aéreas en su territorio, una en Ryazán, al sureste de Moscú, y la otra en la región de Saratov. 3 militares rusos murieron y 4 resultaron heridos como consecuencia del ataque. La base aérea de Engels, en Saratov, sirve además como cuartel general a una escuadra de bombarderos estratégicos rusos que ya se han utilizado para efectuar desde allí ataques aéreos contra Ucrania. Estos bombarderos también son capaces de transportar armas nucleares y de lanzarlas sobre los objetivos designados. El gobierno ucraniano no ha reconocido formalmente el ataque y se ha limitado a hacer referencias indirectas sobre lo que sucedió en estas dos bases rusas. Nada extraño, por lo demás, siempre que se produce un ataque en el interior de Rusia, Ucrania no se lo adjudica, para evitar escalar aún más el conflicto. Se hacen eco de lo que ha pasado, pero tratan el asunto con la máxima ambigüedad. Pero aunque no quieran reconocerlo abiertamente, es obvio que han sido ellos, con armamento propio o con el que han recibido de las potencias occidentales, quienes han efectuado este ataque, porque nadie más está en guerra con Rusia. No hay pruebas, eso sí, de que se haya empleado en este ataque a estas dos bases armamento proporcionado por Estados Unidos o por otros países occidentales. Desde el pasado mes de junio, Estados Unidos ha estado suministrando a las Fuerzas Armadas ucranianas armamento de todo tipo, también artillería, como el famoso sistema de cohetes de alta movilidad, más conocido como HIMARS o HIMARS. Hemos hablado de este sistema aquí en más de una ocasión. En total han llegado a Ucrania 20 lanzadores y un número indeterminado de cohetes guiados por satélite, que cuentan con un alcance máximo de unos 80 kilómetros. Estos cohetes se han empleado ya para atacar depósitos de municiones, bases logísticas y centros de mando rusos, pero siempre en territorio ucraniano. Según se ha filtrado a la prensa, el Pentágono se encargó de modificar, antes de la entrega a Ucrania, estos lanzadores HIMARS para que no puedan disparar misiles de largo alcance, lo que vendría a demostrar la voluntad del gobierno estadounidense de que las cosas no vayan a peor y la situación escale. Esta precaución no ha impedido que, tras el ataque a las bases rusas, Rusia respondiese lanzando misiles contra varias ciudades ucranianas abarrotadas de población civil, que padece desde hace semanas cortes de agua y energía continuos, fruto de los bombardeos sistemáticos sobre la infraestructura energética. El ataque ruso hizo que se desatase el pánico y que la población de estas ciudades corriese a los refugios. En Kiev, por ejemplo, miles de personas se refugiaron en las estaciones de metro de la ciudad, como sucedió en los meses de febrero y marzo. Los misiles rusos mataron a 2 personas, hirieron al menos a otras 2 y destruyeron varios edificios civiles en la región de Zaporilla, en la línea del Dníper, no muy lejos del frente. Las operaciones militares a ras de tierra en el mismo frente no se han detenido, pero sí se han reducido al mínimo debido a la entrada del invierno. Las temperaturas en toda Ucrania están ya por debajo de los 0 grados y todo el noroeste del país se encuentra bajo la nieve. El de la energía es otro de los frentes de batalla. Putin ha decidido que, si no puede vencer al ejército ucraniano, al menos matará de frío a los civiles, para provocar descontento entre la población y forzar a los ucranianos a sentarse en una mesa de negociaciones en la que pueda al menos salvar la ropa. Por ahora no lo han hecho y no parece que vayan a hacerlo. Desde mediados de octubre, Rusia ha estado efectuando ataques aéreos a gran escala contra ciudades ucranianas utilizando misiles de largo alcance y también drones. Muchos de los ataques tienen como objetivo la infraestructura energética de Ucrania. Esto lo hemos estado viendo mucho a lo largo del último mes y sobre todo el último mes, pero empezaron estos ataques a mediados de octubre aproximadamente. Las autoridades ucranianas describen estos ataques y los han calificado ya como un esfuerzo claramente deliberado, no son bombas que caen ahí, misiles que caen ahí por equivocación, para ir quitando a la población civil del suministro energético, para ir privándola de calefacción, de electricidad, de agua incluso durante todo el invierno. En un país como Ucrania, quedarte sin calefacción o sin electricidad durante un invierno te puede llegar a matar en muy pocos días. Hace unos
unos días, según informaba el propio gobierno ucraniano, unos 6 millones de personas, esto fue a finales de noviembre, se encontraban sin suministro eléctrico en todo el país. En estos millones de personas estamos hablando de todo tipo de población, ancianos, niños, enfermos, etcétera. Los hospitales tenían que tirar de generadores. ¿Por qué estaban sin luz y en muchos casos sin agua? Pues porque la infraestructura energética, atacada con saña por parte de la artillería rusa y de la aviación, había sufrido daños fatales. Los técnicos se apresuraron a reparar los desperfectos, pero las temperaturas han caído a plomo. Podéis echar un vistazo, como están ahora ya en Kiev o en casi cualquier parte de Ucrania. La temperatura le respeta algo más, no mucho más, en la costa del Mar Negro, pero vamos, que hace un frío helador. Ha empezado a nevar también en buena parte del país, lo que complica seriamente cualquier tipo de reparación de cualquier cosa, desde una carretera hasta una torre de alta tensión. El 25 de noviembre, Volodymyr Zelensky compareció por televisión. La situación era grave, también por las redes sociales. Ya sabéis lo que le gusta a este hombre, el teléfono y andar grabándose y subiendo sus cosas a todo tipo de redes sociales. Parte de su éxito ha venido precisamente de ahí, de que ha sido muy accesible para todo el mundo. Bien, pues compareció justo el 25 de noviembre para conmemorar el 90 aniversario del Holodomor, la gran hambruna ucraniana de los años 30, en la que el gobierno soviético mató de hambre a 3 millones de ucranianos. Esto fue a principios de los años 30, os he hablado del tema del Holodomor en más de una ocasión, hice de hecho una contrahistoria sobre este mismo tema hace no mucho tiempo, era cosa de menos de un año, poco después de que se produjese la invasión de Ucrania. Bien, pues hay también un contracorte, si mal no recuerdo, en fin, que del Holodomor sí que a los contraescuchas les he contado unas cuantas cosas. Bien, pues lo que les pedía Volodymyr Zelensky a sus compatriotas era que limitasen, por favor, el consumo energético al máximo. ¿Por qué? Pues porque se podía cortar en cualquier momento y porque tenían problemas de generación. Les recordó que si una casa tiene electricidad en estos momentos y pueden encender la luz o el radiador o cocinar, es posible que se quede sin fluido eléctrico en cualquier momento. Y esto es lo que les vino a decir en este mensaje televisado. La fecha además era muy simbólica. Parece que el presidente de Ucrania aparezca por televisión el 25 de noviembre, que es una fecha que cualquier ucraniano conoce, es la gran tragedia nacional. Pues que aparezca en una situación como esta tenía doble simbolismo, porque casi un siglo después los civiles ucranianos se encuentran en las mismas que sus antepasados ante una situación tan apurada como la de los ucranianos de hace un siglo o casi un siglo. En los años 30, la Unión Soviética, a la que pertenecía Ucrania, provocó deliberadamente la hambruna, requisando grano a los ucranianos, a los granjeros ucranianos, estaba colectivizando la agricultura en aquel momento para vender todo ese grano en el extranjero. Quería Stalin así hacerse con divisas con las que pretendía impulsar y acelerar la industrialización de la recién creada Unión Soviética. Entonces, la única manera, lo único que podía realmente vender en el extranjero era el grano ucraniano, que como hemos aprendido a lo largo de este año, es muchísimo. Aquella tierra es extraordinariamente fértil. Así que lo requisó. Sin más, lo dirigió a los puertos que ahora no son muy familiares, como puede ser el de Odessa, y lo exportó a otras partes del mundo. Bien, esta vez, a diferencia de lo que sucedió en los años 30 del siglo pasado, esta vez es la destrucción por la destrucción, sin nada que lo justifique. No es que Putin haya entrado allí a apoderarse del grano, que también lo está haciendo, por cierto, pero no era el objetivo principal, apoderarse del grano para venderlo. No, eso lo estuvo haciendo durante la primavera y el verano. No, simplemente porque quiere devastar el país y hacerlo desaparecer del mapa. Y yo creo que a estas alturas, pues 9 meses y medio después de que empezase esto, que Putin quiere destruir Ucrania, creo que ya no cabe ninguna duda, pues a la vista de cómo está dejando sus ciudades. Las está destruyendo a conciencia sin importarle absolutamente nada. Han caído bombas, no ya sobre centrales eléctricas o subestaciones, también sobre edificios civiles de todo tipo, sobre hospitales, escuelas, salas de concierto, etcétera. En fin, nada que no sepamos, ya digo, 9 meses y medio de guerra, poco que uno lo haya seguido de una manera más o menos constante desde finales de febrero. Las barbaridades que el ejército ruso ha hecho y sigue haciendo en territorio ucraniano pues se cuentan por
centenares a estas alturas. Bien, pues esta es la realidad, están como están y es normal que muchos ucranianos miren hacia atrás, 90 años hacia atrás, y se miren en el espejo de los ucranianos de los años 30. En muchos casos pues son sus abuelos o sus bisabuelos, vamos, que tienen una relación, no es una tragedia que pasase en el siglo XII, es algo que pasó hace solo 90 años. Desde la primera quincena de octubre, justo cuando estaba a punto de concluir la gran ofensiva ucraniana, gran y exitosa ofensiva ucraniana de finales del verano, y que traje aquí a la contracrónica en 2 o 3 ocasiones, varias oleadas de ataques rusos sobre infraestructura energética se han sucedido con una cadencia siniestra. Son estas noticias que van goteando sobre los periódicos y vamos leyendo. Una presa bombardeada, una subestación bombardeada, una central eléctrica, problemas en tal central nuclear, problemas en esta y aquella ciudad por los apagones. Vamos, son estas cosas que se van gotita a gotita durante todos los días. Los primeros ataques dirigidos ex profeso a la infraestructura energética se produjeron el 10 de octubre. Se realizaron con unos drones baratos, de bajo coste, de fabricación iraní. Eran tantos los que lanzaron los rusos que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos se vieron completamente sobrepasados, algo que aprovechó la artillería rusa para lanzar entonces misiles más grandes. La defensa antiaérea de Ucrania ha mejorado, lo ha hecho sustancialmente en los 2 últimos meses a raíz precisamente de esta ola de bombardeos. Pero vamos, siguen pasando muchos. En estos momentos el ejército ucraniano es capaz de derribar, según han informado ellos mismos, casi todos los drones antes de que alcancen sus objetivos. Que sean drones baratos tiene una ventaja y es que cuesta poco mandarlos cargados de explosivos, pero también tiene una desventaja y es que muy listos no son. No son drones como los que emplean, por ejemplo, los ejércitos occidentales, que son drones muy sofisticados y a los que es muy difícil alcanzar. En este caso es relativamente fácil, pero lo compensan por su número. Pero vamos, dicen que la mayor parte de los drones los consiguen alcanzar. Pero claro, Rusia también ha aprendido cómo maniobrar y apuntar mejor sus misiles de crucero. Pierden muchos de ellos, pero los que pasan hacen un daño considerable. En el ataque del 23 de noviembre solo pasaron 19 de los 70 misiles lanzados por los rusos. Esto está comprobado, hubo 19 explosiones, pero fue, y otras tantas, bueno, muchísimos más derribos, pero fue más que suficiente para poner en jaque solo 19 misiles, para poner en jaque toda la red eléctrica ucraniana. En un momento, 23 de noviembre, en el que el consumo se dispara, porque empieza a arreciar el frío y las nevadas, que como os decía, ahí en Ucrania es algo bastante común. Aquello no es España o Italia, que nieva de vez en cuando, vamos, o por lo menos la costa mediterránea. Y en Ucrania es normal que llegue el mes de noviembre o principios de diciembre, empiece a caer nieve y ya no pare hasta finales de marzo o principios de abril. La campaña de bombardeos rusos ha afectado, de hecho, si no a todas, sí a prácticamente todas las centrales térmicas e hidroeléctricas de Ucrania, aunque evidentemente pues algunas han resultado más dañadas que otras. Los técnicos de Ukrenergo es la empresa que gestiona la red eléctrica ucraniana, es el equivalente a red eléctrica española, REM, o qué sé yo, a National Grid del Reino Unido, ¿no? Pues bien, los técnicos de Ukrenergo se tienen que estar esmerando, porque el problema lo tienen ahora mismo, para realizar reparaciones a contrarreloj. Pero las redes eléctricas, y cualquier ingeniero lo conoce, especialmente si es ingeniero de caminos o experto en obras públicas, están todas interconectadas y cuando falla una parte, otras partes de la misma red fallan en cadena. Se van eliminando las redundancias y basta que salte una subestación para que una porción importante de terreno se quede sin suministro. Así que con cada nuevo bombardeo los daños son mayores. Estos daños se van acumulando y el trabajo de operar la red y de abastecer a todo el país se convierte en una misión poco menos que imposible. Esa es la razón por la que a finales de noviembre pues estaban 6 millones de personas sin suministro eléctrico. En algunos casos, además, han dicho ya que las reparaciones no se van a poder llevar a cabo hasta el año que viene, en el mejor de los casos. Otras será cuestión de días, una semana o 2, en otras serán falta meses, y en algunos casos, y ya lo han dicho los técnicos de Ukrenergo, la infraestructura deberá reconstruirse desde cero.
Los rusos habían planificado bastante bien esta campaña de ataque energético. Se diría que vienen planificándola desde el verano o incluso antes, o que la tenían ahí. Este plan ya lo tenían elaborado y que lo han puesto en marcha cuando lo han necesitado. Han ido tirando de los planes. Como el plan no les salió, fueron al B, al C, al D, al E, al F, al G, en fin, no sé ni en cuál estarán ahora. Bien, pues de ir acabando con las centrales eléctricas, con la red eléctrica ucraniana, acabando con el suministro eléctrico de los ucranianos, debía ser uno de esos planes que empezaron a poner en marcha el día de octubre, que fue el primero de estos bombardeos. Antes de eso sí habían atacado en otras ocasiones, pero esta vez es sistemático. Se veía cada vez que había un ataque, iban dirigidos exactamente contra eso. La buena parte de esta embestida de los 2 últimos meses va dirigida a las subestaciones. Las subestaciones en una red eléctrica son importantísimas. Son las que transforman la electricidad que circula en alta tensión, es la que sale de las centrales eléctricas, a una tensión más baja, para que pueda distribuirse en los pueblos, las ciudades, en los hogares. En definitiva, nosotros cuando enchufamos un televisor o un frigorífico al enchufe que hay en la pared, pues nos salen 230 voltios. Vamos, nada más. Eso no es una salida de alta tensión, sino quemaríamos los electrodomésticos. Es necesario que haya subestaciones. La red eléctrica ucraniana la de alta tensión, tiene otro problema añadido, y es que funciona, según parece, con un voltaje algo mayor que el del resto de Europa. De hecho, antes de la guerra, la Unión Europea había concedido préstamos al gobierno ucraniano, para que lo fuese estandarizando y lo mejorase. Esto tiene una consecuencia, significa que la destrucción de las subestaciones de mayor voltaje es todo un problema, porque las piezas son caras, escasean esas mismas piezas, tardan semanas en llegar si es que llegan. Esto, evidentemente, los rusos lo sabían. Es evidente que el ejército ruso ha trabajado mano a mano con los ingenieros para saber dónde maximizar el daño, y lo están haciendo. Que un país como Ucrania, en el que los inviernos son especialmente duros, se quede sin electricidad durante varios días, puede ocasionar una catástrofe humanitaria de dimensiones increíbles. El alcalde de Kiev ya ha advertido que el sistema de calefacción urbana de la ciudad si el sistema se queda sin fluido eléctrico durante más de 24 horas, habría que vaciar el agua de ese sistema para evitar que se congele. Claro, luego habría problemas para llenarlo de nuevo, por lo menos hasta que pase el invierno, por lo que la ciudad, y es una ciudad de varios millones de habitantes, se quedaría sin calefacción durante meses. Ante semejante panorama, al gobierno ucraniano no le quedaba otra que pasar al ataque y hacer lo posible para que los rusos vuelvan a la defensiva, que es donde los han tenido en los últimos meses, desde que empezaron a empujar con fuerza a finales del mes de agosto. En esa clave hay que leer los ataques a estas 2 bases aéreas rusas. 2 bases aéreas que no están pegadas a la frontera, precisamente. Están como a 400 kilómetros, una de ellas en el interior del país, vamos, relativamente cerca de Moscú. Aparte de la idea de decirles, somos capaces de llegar hasta aquí, así que vosotros veréis lo que hacéis. Aparte de que desde esas mismas bases se emprenden ataques contra el país, os lo comentaba, en esta base de Engels, de Saratov, es donde está esta escuadrilla de bombarderos estratégicos, desde donde han despegado, y eso está documentado, que han despegado aviones para atacar Ucrania. Por lo tanto, están defendiéndose de una manera bastante clara. Aparte de eso, si los rusos ven que reciben una parte, aunque sea minúscula, de su propia medicina, la que están administrando con saña a los ucranianos, tendrán al menos que velar por su seguridad, por no hablar de que se pueden camuflar las noticias hasta cierto punto y los ataques hasta cierto punto. Rusia hasta ahora está haciendo la guerra cómodamente, en el terreno del adversario, pero sin sufrir apenas los rigores de la guerra en su propio territorio. Ellos atacan y se defienden en Ucrania, pero no en Rusia. Eso les da una ventaja capital, porque pueden operar libremente al otro lado de la frontera, cosa que están haciendo. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa ruso se ha quejado amargamente de los ataques. Cada vez que se produce un ataque ucraniano al otro lado de la frontera, se quejan y se indignan. Bueno, esto nos permite hacernos una idea del cinismo del Kremlin. ¿Cómo es posible que nos estén atacando? Esto es un acto de guerra, después de haber ellos arrasado medio país. Claro, ellos pueden bombardear sin remilgos, solo faltaba, pero se indignan cada vez que cae una bomba en territorio ruso. Los ucranianos
no suelen reconocer estos ataques para evitar una escalada aún mayor. Y luego para evitar meterse en problemas con sus aliados, que están ayudándoles, tanto los países europeos como los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, siempre y cuando no lleven la guerra hasta Rusia. Algo que daría a Putin la coartada que busca para emplear armamento nuclear, algo con lo que lleva amenazando pues prácticamente desde el primer día, y si no es desde el primer día, desde la primera semana. Si ve que tiene a los ucranianos encima y que le están haciendo daño evidente dentro de Rusia, puede apelar a los rusos y decirles: estamos de nuevo ante una invasión, vamos, decir que el agredido, en una palabra, es él en lugar del agresor. Desde los primeros meses de la invasión, las bases militares rusas que están cerca de la frontera ucraniana han sufrido ataques. Esto se sabe desde el mes de marzo. Además, bien que circulan luego esas fotografías y esos vídeos por internet, las que estaban cerca de Rusia y Ucrania comparten una frontera bastante larga. Estos ataques lo que han buscado ha sido interrumpir las líneas de suministro del ejército enemigo, que llevan equipos militares, soldados al frente de batalla, suministros de todo tipo, alimentos, municiones y demás. También tienen un propósito psicológico, que es importante. En una guerra eso es importantísimo, para demostrar a los rusos que son vulnerables, que no son superhombres y que ellos también pueden recibir daño. Vamos, para decirles directamente que el que a hierro mata, a hierro muere. Rusia ha culpado a Ucrania por ejemplo, de una serie de bombardeos en la península de Crimea, lo vimos aquí allá por el mes de agosto. Crimea es una región de Ucrania ocupada por Rusia desde 2014 y anexionada de una manera ilegal, no reconocida por la comunidad internacional desde hace ya un montón de años, desde hace 8 años. Por lo tanto, legalmente es territorio ucraniano, no están atacando Rusia. El 8 de octubre, también me lo traje a la contracrónica, hubo una gran explosión que dañó el puente sobre el estrecho de Kerch que une Rusia con Crimea, un puente gigantesco que había mandado a hacer el propio Putin, que se abrió con mucha fanfarria en el año 2018. Esto vendría de que están todavía reparándolo, porque los daños se ha reabierto parte, pero las reparaciones al parecer durarán hasta el año próximo. Bien, esto vendría a demostrar cómo Ucrania está en disposición de atacar objetivos que tienen valor estratégico, como ese puente sin duda, pero también que tienen un valor simbólico. El puente de Kerch era perfecto porque tenía ambos valores. La diferencia, con todo, ambos están atacando, obviamente, no deja de ser una guerra, es que los ucranianos hasta la fecha han atacado objetivos militares, evitando a propósito los objetivos civiles, aunque por tenerlos también los tienen a mano. Con Rusia sucede exactamente lo contrario. Tras 9 meses y medio de guerra, las ciudades ucranianas, como os decía antes, están devastadas, están llenas de escombros. Hay miles de edificios y de infraestructura civil completamente destruidos. De hecho, tras el ataque a estas bases rusas, lo que hicieron fue responder con un nuevo ataque sobre civiles en varias ciudades ucranianas. Una andanada de misiles rusos en la madrugada de este lunes golpeó la infraestructura industrial y energética de toda Ucrania durante la noche. 3 misiles rusos alcanzaron un polígono industrial cerca de la ciudad de Kryvyi Rog, en el centro de Ucrania, mataron allí a 1 o 2 personas que trabajaban en la instalación e hirieron otras cuantas. Otro ataque nocturno, esta vez dio contra la infraestructura industrial de la región de Zaporilla, como os contaba al principio. Esto ya está cerca del frente. Pues bien, a este ataque le siguió otro en toda la línea del frente. En esa misma línea es en la que se quiere mantener el ejército ruso. Es la que el ejército ruso quiere conservar, cueste lo que cueste. Lleva 2 meses concentrando su potencia de fuego en el frente oriental tras retirarse de la ciudad de Jersón a principios de noviembre. Lo de Jersón, que también pasó por aquí por la contra hace no mucho, fue una humillación para el Kremlin, que tuvo que hacer malabares para explicar a los rusos que no quedaba otra opción que la retirada. Desde entonces siguen intentándolo en esa misma zona, lo siguen intentando desde hace meses con la ciudad de Bakhmut. Rusia ha enviado varias cargas de infantería para atacar la ciudad. Esta está ya en el Donbass, Bakhmut está en el Oblast de Donetsk, que está como a 80 kilómetros de Donetsk y a unos 100 kilómetros de Lugansk. Ahí la guerra evidentemente no es cosa de ahora. Empezó en 2014 y desde entonces no se ha detenido.
detenido. Esta zona está, bueno, hay trincheras, puestos de vigilancia, baterías de artillería por todas partes. Vamos, que aquello parece el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Rusia, de cualquier modo, ha ralentizado el ritmo de sus ataques dentro de Ucrania los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque estaba perdiendo muchos efectivos y mucho material, por lo que apostó por las operaciones aéreas. Pero hasta eso se le fue complicando conforme avanzaban los meses, porque las defensas antiaéreas ucranianas han ido mejorando mucho. Hasta la fecha, la aviación rusa ha perdido, se estima, unos 60 aparatos. El tiempo además tampoco es el mejor ahora mismo para volar, así que tan solo le quedan los misiles, que pueden hacer mucho daño con un coste relativamente bajo, los misiles y los drones. Todo para tratar de arrancar, no ya una rendición, que esa es improbable, sino una tregua que les permita reorganizarse y consolidar lo ganado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jaume, que nos habla de cómo las cifras de desempleo que nos está facilitando el gobierno no son del todo creíbles. Hola Fernando, mira, quería hacer un comentario sobre el tema de la encuesta de población activa de España, que dice que, pues bueno, que el paro baja en nuestro país, ¿no? Como tú bien comentas, al final estos datos de parados se pueden, no sé si manipular o maquillar, ¿no? Pues si bien bajan los números de por sí o bien cambiando la denominación o la definición de lo que es un parado, ¿no? Pues que si un fijo discontinuo o que si un trabajador por obra y servicio, etcétera, ¿no? El dato que es más difícil de manipular o de maquillar sería el número total de horas trabajadas, ¿no? Si vamos a línea, a la página web del Instituto Nacional de Estadística, podemos buscar la serie del número total de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados, ¿no? en España, ¿no? E incluso puedes filtrar pues por sexo, rama, actividad, situación profesional, etcétera. Bien, si vemos esta serie que nos deja consultar datos desde el 2008, veremos que en el 2008 es el número más alto de toda esta serie, en el segundo trimestre, situándose en 722.000 horas, ¿vale?, trabajadas. A partir de ese momento la serie empieza a decaer hasta el tercer trimestre del 2013, que se sitúa en 519.000 horas trabajadas. El segundo trimestre es siempre el trimestre con más horas trabajadas y el tercero con el que menos. Entonces la línea siempre dibuja este perfil de dientes de sierra, ¿no? A partir de ese momento empieza a crecer ligeramente, llegando a su mayor punto en el segundo trimestre del 2018, que se sitúa en 646.000, es decir, no logra superar el primer dato, el del 2018. Luego vuelve a caer en el segundo y tercer trimestre del 2020, pues debido al COVID. Y luego en el 2022, ahora, en el segundo trimestre, vuelve a tener el mejor dato desde el 2018, con 658.000 horas trabajadas, un dato ligeramente mejor que el 2018, ¿vale? Pero luego en el tercer trimestre pues vuelve a caer a 593.000. Ese tercer trimestre, el dato del tercer trimestre, es ligeramente similar al del 2021, ligeramente similar al del 2019 y ligeramente similar al del 2018. Si quitamos los datos del 2020, veremos pues, que los últimos 4 años, más o menos, el número de horas trabajadas es el mismo, ¿vale? Con lo que, bueno, al final, pues que el número digamos, de parados bajen o suban, pues, bueno, da un poco igual, porque la lectura al final es el total de horas que se están trabajando, que da una fotografía, pues, de la fuerza del trabajo que tiene España actualmente, ¿no? Claro, al final, bueno, estos son los datos y cada político puede hacer la lectura que más le plazca, porque sí que es verdad, por ejemplo, pues que en este segundo trimestre del 2022, si mirásemos en los últimos 10 años, sería el trimestre en el que más horas se han trabajado en los últimos 10 años, ¿no? Pues con lo cual es una lectura pues buena si miramos ese dato de por sí, pero luego si vemos por ejemplo el tercer trimestre o un poco la media entre todos, veremos que en los últimos años, los últimos 4 años, repito, exceptuando el periodo COVID más fuerte, los datos son más o menos iguales, ¿vale? Sí que, pues esos pequeños crecimientos y nada más. Alguien ha achacado esos pequeños crecimientos a los asalariados en sector público, pero yo he filtrado también la serie de asalariados en sector público y más o menos en el tercer trimestre del 2022 tenemos 81.000, casi 82.000, y en el tercer trimestre del 2008
casi 74.000, o sea, más o menos unos 8.000, que a 40 horas semanales cada uno, si fuesen trabajadores, serían unos 200 trabajadores. Es decir, apenas, en unos 14 años se habrían contratado unos 200 trabajadores, con lo cual tampoco es ningún despilfarro en contratación pública, ¿no? Bueno, pues lo dicho, al final los datos, si nos vamos a mirar los datos en crudo, son los que son. Las horas trabajadas prácticamente los últimos 4 años ni crecen ni decrecen, de la misma manera que tampoco crece la contratación en el sector público. Ahora bien, si se cambian las nomenclaturas, pues puede ser que hayan bajado los parados. Bueno, un cordial saludo, Fernando. Gracias. Bueno, ya conoces aquello que decía, creo que fue Benjamin Disraeli, que había 3 tipos de mentiras: las malditas mentiras y las estadísticas. Bien, esta que me pasas y cuyo gráfico tengo delante, lo que nos viene a decir es que oficialmente hay más gente trabajando que hace 3 años, pero haciendo más o menos las mismas horas. Eso es compatible con el truco de los fijos discontinuos, ¿eh? Vamos, lo que antes eran contratos de obra y servicio, o sea, se llaman fijos discontinuos. Si te contrataban por obra y terminaba la obra, pasabas a estar desempleado. Ahora te contratan como fijo discontinuo y aunque estés activo solo un mes al año, no figuras como desempleado en momento alguno, aunque solo percibas un salario anual. Trabajas lo mismo que antes, pero es decir, no mucho si trabajas solo un mes al año, pero no pasas a engrosar las cifras de desempleo. Un truco estadístico muy socorrido porque permite meter bajo la alfombra a miles de desempleados. Algo que será realmente útil en el futuro si el mercado laboral se viene abajo y empieza a fabricar cientos de miles de parados, como siempre sucede en España en cuanto el crecimiento se detiene, cosa que, por cierto, ya he hecho. Bien, vamos ahora con Marta, que nos trae un tema interesante sobre los poderes extraordinarios que debe tener el gobierno en caso de emergencias. Hola Fernando, y un saludo también a todos los contraescuchas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todos tus programas. La verdad es que amenizan muchísimo mis días. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte algo. Bueno, a raíz de la pandemia, es verdad que, bueno, es verdad, es obvio que muchos gobiernos, todos, por no decir todos, han tomado medidas autoritarias y restrictivas con el pretexto de frenar la transmisión del virus. Y bueno, estos días he leído algunas noticias sobre el hecho de que ha salido un supuesto estudio de Cambridge en el que el autor del estudio, o uno de los autores, no estoy segura, apoya en cierto modo el uso de medidas coercitivas y restrictivas y autoritarias por parte de los gobiernos con otras causas también, en este caso concretamente con frenar el cambio climático. Es algo que me parece muy inquietante. Y es que estamos empezando a jugar un juego peligroso en el que con una supuesta causa loable y con una supuesta causa que beneficia a todos, se pueden imponer o se deberían imponer, según algunas personas, medidas que restrinjan más aún las libertades y que supongan un control para los ciudadanos. A mí la verdad es que es un tema que no me gustaría que sucediera y que creo que deberíamos al menos recuperar pues las libertades que teníamos antes de que todo esto empezara. Me gustaría simplemente saber cuál es tu opinión. Muchas gracias. Las medidas extraordinarias, es decir, la supresión de libertades fundamentales, como la de movimiento, por ejemplo, solo debe darse en caso de peligro extremo, cierto e inminente. Por ejemplo, una guerra. Una potencia enemigo está bombardeando la ciudad y las autoridades obligan a la población a buscar refugio en el metro, en los sótanos. Lo estamos viendo ahora en Ucrania. Bien, eso está justificado porque el peligro está ahí y es inmediato. Aparte de una guerra, otro motivo para restringir ciertas libertades, como esta de movimiento, pues sería una enfermedad que se esté contagiando a mucha velocidad y que esté produciendo una mortalidad muy alta. Bueno, ese fue el caso en marzo-abril de 2020 con el COVID. Los que además ahí se sumaba que desconocíamos por completo la enfermedad y no sabíamos cómo se iba a comportar. Pero vamos, los hospitales estaban a mediados de marzo colapsados y los médicos tenían que hacer triaje. Esto es lo que estaba sucediendo en la ciudad de Madrid y en otras partes de España y en Italia. Así que estaban justificadas las medidas para ralentizar los contagios mediante confinamientos y control de aforos, ¿no?
Acordaos de lo que fue después del confinamiento, que tuvimos un montón de restricciones relativas a que no hubiese demasiada gente en el mismo sitio. Este tipo de controles, cuando hay una amenaza cierta, inmediata, que está muriendo mucha gente, pues están justificadas y son razonables. Bien, en ambos casos, de cualquier manera, se trata de situaciones muy concretas y breves. Tan pronto como se acaba el bombardeo, pues cada uno puede volver a sus afanes. Y tan pronto como se resuelve el problema de la congestión hospitalaria, pues se regresa a la vida normal. Esto que me comentas de tomar medidas extraordinarias para frenar el cambio climático, no solo me parece excesivo, que me lo parece, sino que además está completamente injustificado. Porque el clima del planeta va a cambiar, hagamos lo que hagamos. Es algo que no está en nuestra mano, vamos. El clima está siempre cambiando porque la Tierra es un sistema dinámico. Podríamos pensar que ahora lo está haciendo más rápido que en otros momentos, pero eso es solo una hipótesis, ya que no conocemos cuán rápidos fueron los otros cambios climáticos en el pasado, que hubo miles. Pero es que, aunque estuviese cambiando a una velocidad asombrosa, es decir, que sé yo, que ahora mismo tuviésemos 25 grados en Madrid, en pleno mes de diciembre. Ojalá, ya me gustaría a mí. Pero vamos, que fuese ese el caso, ¿no? Que yo hubiera podido salir a hacerme a la contra en pantalón corto. Ya me hubiera gustado. Pero vamos, no, he tenido que ir hasta con gorro. Porque aparte del frío había una humedad y una lluvia tremenda. Bien, pues en el caso de que sucediese eso, pues nada podríamos hacer para impedirlo. Y no digamos ya para invertir el proceso. Así que, aparte de estar injustificado, no serviría absolutamente para nada. Bien, seguimos con José, que nos trae de nuevo el tema este de Omar Montes y mete de rondón a los chunguitos. Hola Fernando, sobre el comentario que hacéis sobre Omar Montes, quisiera decir que en parte estoy de acuerdo contigo, pero en otra parte creo que no puedo estar en mayor desacuerdo, ¿vale? Estoy de acuerdo pues en que es lo que es Omar Montes. Yo no lo he escuchado, ni quiero escucharlo. Y sí, cuando oigo ese tipo de música también se me pone mal cuerpo, especialmente cuando me la ponen en un restaurante. Y creo que la próxima vez ya me levantaré del restaurante y me iré. La última vez me pasó en Segovia saboreando un cochinillo, pues bueno, tanto camarero como cocinero, etcétera. La plantilla pues eran de sudamericanos y estaban con el reggaetón y me estaba sentando mal la comida. Hasta que llegó el dueño y fue llegar el dueño y cambiaron la música y pusieron algo bastante más apropiado para un restaurante, ¿vale? Sobre el tema de Omar Montes estoy de acuerdo contigo, pero sobre lo que dices de los chunguitos y los chichos, me parece que no los has escuchado bien. O sea, además son de la década de los 70 más que de los 80. Hay que escuchar esa música pues como lo que es, música que nace de unos kinkis, pero tienen muy buenos temas. Además te aconsejo que escuches uno que se llama Me quedo contigo, de los Chunguitos, que es un tema que toca la fibra. O sea, y los kinkis también tienen derecho a enamorarse y ese tipo de cosas. Lo cuentan como lo cuentan, pero yo no compararía ese tipo de música desde luego con el reggaetón actual. Bueno, y por último, el error de decir que Mozart, que no tienes ganas de problemas y tal por poner a Mozart en el programa. Pues bueno, no vas a tener ningún tipo de problema porque la música clásica ya no entra dentro de los derechos de autor. Tienen una vigencia, no sé si son de 100 años, la protección. Por lo tanto, no tendrías problema. Y además creo, aunque no estoy seguro del todo en este punto, que iBooks paga a la Sociedad General de Autores y puedes poner, como en una emisora de radio, cualquier tema. Y nada, eso era. Me quedo contigo, es el tema principal de la película Deprisa de prisas, de Carlos Saura, supongo que lo sabrás, José, que según los entendidos es la mejor película de cine kinky de todas las que se hicieron, entre finales de los años 70 y principios de los años 80. Deberíamos hacer un contraplano monográfico sobre cine kinky. Yo las he visto todas, no, algunas las recuerdo más, otras menos, pero vamos, que conozca ese género, ese subgénero lo conozco bastante bien. Esta canción tiene efectivamente una letra muy bonita, me quedo contigo, os invito a escucharla, la tenéis por ahí por internet. Además ha habido muchos cantantes que han hecho su propia versión, su cover, vamos, la podéis encontrar cantada por mucha gente, aunque el original es de los Chunguitos. Tiene además una melodía pegadiza. No sabía que era de los Chunguitos, aunque debí imaginar que sería de alguno de estos grupos porque, bueno, José Antonio de la Loma lo
y de la Iglesia, el propio Carlos Saura, que hizo solo esta película sobre Kinkis, pero vamos, de la Loma y de la Iglesia hicieron un montón de ellas, solían musicalizar sus películas de Kinkis con canciones de los Chichos, de los Chunguitos, de los Calis, qué sé yo, estos grupos que había, que eran los que se escuchaban en los barrios en aquel entonces. Las canciones de todas estas bandas, que, ojo, fueron muy populares ahora unos 40 años, son infinitamente mejores que estos castigos de nuestros días, que no pasan de una caja de ritmos, voces autotuneadas y metálicas y letras procaces, y de pésimo gusto. Pero bueno, en lo esencial el fenómeno es parecido. Lo único que ha empeorado, y sustancialmente además, es la música y la letra. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del referéndum en Escocia. En el circo de 3 pistas que se ha convertido la política británica desde el Brexit, la central está siendo el partido Tory, la segunda una economía ingobernable y la tercera las tensiones en la Unión. El Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de bajar a los trapecistas de esta última y les ha dicho que se sienten con palomitas a ver el resto del espectáculo, cosa que harán entre refunfuños y volveremos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 7, mañana será 8, que es el día de la Inmaculada. También es festivo en España, menuda semanita os estáis dando, ¿eh? Aquí, por supuesto, el 8 por supuestísimo, que tendremos contrahistoria. Mañana, de cualquier manera, mañana es jueves, así que significa que tenemos contracrónica. Y aquí estaré para contárosla. Hasta mañana.